Muchas gracias, Alejandro. Voy a ir presentando y, bueno, pues a la vez quiero agradecer a las organizadoras del evento, a Beatriz Aracil, a Mónica Ruiz, por permitirme participar en este quinto seminario de Teatro e Historia. Y, bueno, pues en estos minutos lo que quiero es presentarles la línea de investigación en la que me encuentro inserta ahora mismo, que, como bien se ha dicho, gira en torno a la leyenda de Quetzalcóatl en el teatro mexicano de orientación didáctica. Este tema deriva de mi investigación doctoral que presenté en junio de este mismo año, en la que analicé la figura de Quetzalcóatl en la dramaturgia mexicana contemporánea, centrándome en el siglo XX. En muchas de las obras que analicé pude observar una clara voluntad didáctica, y esto es algo que solamente pude apuntar en la tesis y que ahora analizo con un poco más de profundidad. En esta línea de investigación que planteo, la contemplo con una doble perspectiva o con una doble voluntad. Por un lado, analizar los elementos que ayudan al didactismo y que han introducido estos autores y autoras dramáticos en sus obras. Y, por otro lado, también me interesa señalar, y ojalá que algún día también pueda corroborar, las posibilidades didácticas que tienen estas obras para llevarla a las aulas de literatura. En cuanto a la primera línea, pues vemos que ya el teatro mexicano de los años 1920-1940, ese teatro de masas, el teatro regional o sintético, tenía también una voluntad, una finalidad clara, que era la enseñanza de pasajes históricos, de esas gestas y personajes del pasado precolombino, y todos ellos se daban a conocer a un público general que en su mayoría era analfabeto. Además, este teatro tuvo una vinculación muy fuerte con la Secretaría de Educación Pública y con uno de sus más conocidos responsables, que fue José Vasconcelos, quien ideó un plan de alfabetización y de enseñanza a las comunidades indígenas y campesinas, y en los que este tipo de teatro histórico y mítico resultó ser una herramienta fundamental. Además, este teatro también hizo uso de nuevos espacios escénicos, como el teatro al aire libre, la ciudad arqueológica de San Juan de Teotihuacán es uno de los ejemplos, donde se pusieron en escena temáticas precolombinas que ayudaron al espectador a tener una experiencia mucho más completa. Ahora bien, ya en la segunda mitad del siglo XX también me encontré con muchas obras sobre Quetzalcóatl que tenían una finalidad didáctica. Por cuestión del poco tiempo del que disponemos, solamente voy a señalar el caso de Luisa Josefina Hernández, una de las mejores dramaturgas mexicanas. La maestra recibió el encargo por parte del gobierno de crear una serie de piezas teatrales que recogieran la historia de México para la celebración de festividades nacionales. Y para ello escribió algunos textos como El Popol Vuh, que es una adaptación de la leyenda maya, pero también Quetzalcóatl, para que las obras fueran representadas ante un público infantil y juvenil. En cuanto a la obra Quetzalcóatl, que es la que más he trabajado para mi estudio doctoral, la pieza responde a la voluntad del gobierno de reflexionar en torno a la historia nacional, pero en ella Luisa Josefina Hernández plantea una nueva visión de la historia a la que ofrecía la ideología dominante. Para ello, Hernández, dada su experiencia, pues implanta el modelo brechtiano, en concreto ese teatro épico y de la creación de piezas dialécticas o didácticas, y en ellas puso en práctica esa idea de Bertolt Brecht de que el teatro supusiera una crítica o discusión de la situación general misma, orientándose hacia la toma de conocimiento del estado de cosas. Es decir, se pretendía crear un teatro que diera a conocer la historia, pero que también contribuyera a la desmitificación de esta. Entonces, Luisa Josefina Hernández nos plantea una nueva visión de la historia mexicana a partir de tres aspectos clave. En primer lugar, Hernández entiende que la etiqueta Imperio Azteca no incluye a toda la prehispanidad de Mesoamérica. Con anterioridad a la consolidación del Imperio Mexica, en el territorio mesoamericano ya habían florecido otros focos culturales como Tula o Teotihuacán. Para la autora, Quetzalcóatl o la serpiente emplumada es la divinidad o personaje que sobrevive con distintas adaptaciones de su significado a todos los cambios políticos sociales que vivió la región, y por tanto se establece como el digno representante de lo indígena mexicano. Seguidamente, la autora también destaca la tiranía del Imperio Azteca, que había establecido una política de terror con los pueblos que tenía bajo su dominio. Esto, a su vez, había provocado el rechazo de muchas otras comunidades indígenas, y tenemos aquí un ejemplo que por tiempo pues, no voy a leer. Por último, también la dramaturga considera que la llegada de los aztecas al Valle de México había supuesto una conquista con todas sus implicaciones bélicas y morales, y establece una relación de igualdad
entre aztecas y españoles, entendiendo así que la invasión española ha sido una conquista más dentro de la historia de México, que se caracteriza por una sucesión de dominaciones, pero vemos que esto no es algo exclusivo de México, sino que lo podríamos aplicar a cualquier nación, ¿no? Y en este caso vemos cómo establece las mismas palabras para los aztecas y para los españoles cuando llegan a México. También me encontré con otras piezas de orientación didáctica, como la de Carmen de la Fuente, Silvia Peláez o Tania del Castillo, y también de autoría femenina, como la de Guillermo Smith-Huber o la de Margarito Palacios Maldonado. Este estudio podría incluirse dentro del equipo de trabajo que coordina la doctora Mónica Ruiz Bañuls desde la Universidad de Alicante, pero también la doctora Susana Báez desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, bajo el título Teatro para las Infancias y Juventudes, y que se ha formado al abrigo de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. En cuanto a la segunda línea de investigación, como ya he comentado, deriva del análisis de las posibilidades que tiene el mito de Quetzalcóatl para llevarlo al aula de literatura escrita en español. Este trabajo además parte de una preocupación previa como docente de lengua y literatura española, que tiene que ver con la escasa atención que se presta desde las aulas nacionales en España a la literatura escrita en Hispanoamérica. A través del mito de Quetzalcóatl, creo que no solamente se puede trabajar con el alumnado la organización del mundo mesoamericano, que ya es bastante, sino que también se pueden abordar ciertos valores que pueden resultar interesantes para la infancia y la juventud. A través de la obra de Luisa Josefina Hernández, por poner un ejemplo, podemos abordar la debilidad del ser humano, pero también la importancia del arrepentimiento como la única posibilidad para superar los errores. Con el texto de Silvia Peláez nos acercamos a un personaje con una identidad doble que nos permite reflexionar con el alumno sobre la configuración de la identidad en la adolescencia, haciendo alusión a la incertidumbre, los miedos, el desconocimiento y también el descubrimiento de nuevas emociones. También el texto de Carmen de la Fuente nos ayuda a trabajar a través de la avaricia de Huema, quien rechaza los bienes naturales de Quetzalcóatl, como es la lluvia, la fertilidad de la tierra, etcétera, y reclama los bienes materiales, que son las piedras preciosas, pues nos ayuda a trabajar la avaricia, y también ponemos en juego el castigo, su alcance y sus posibles limitaciones. Y ya para finalizar, me gustaría destacar que esta última línea está vinculada a un grupo de trabajo desde la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, en el que se ha trabajado la presencia del mundo precolombino en la literatura infantil y juvenil en todos los géneros, siendo el teatro uno de los más fructíferos. Y bueno, también el doctor Ballester Pardo, que hablará más adelante, ha sido uno de los miembros de este grupo de trabajo. En este sentido, la doctora Mónica Ruiz Bañuls ya ha realizado distintos estudios en los que ha concluido observando algunas líneas temáticas constantes en el teatro para niños en México en el siglo XX y XXI. Y nos habla de 3 líneas. En primer lugar, la reinterpretación de la historia de México. Segundo lugar, historias de hadas, magos y hechiceros. Y por último, temas que apuntan hacia un cambio social. En cuanto al primero de los temas, que es el de nuestro interés, la doctora Bañuls ha sistematizado una serie de obras que recuperan ese pasado prehispánico para los más jóvenes y que tienen en pantalla. Y bueno, finalmente, puesto que no puedo presentar unas conclusiones como tal, creo que sí puedo reunir mis reflexiones. Y bueno, primero me gustaría destacar el fuerte componente didáctico que tienen las 3 obras que he seleccionado de las dramaturgas, pero en general también muchas de las obras que trabajé para ese corpus de la tesis, que en general tienen una temática histórico y mítica y que tienen una voluntad de releer la historia nacional, pero también de divulgar ese pasado a los más jóvenes. También me gustaría destacar las múltiples posibilidades didácticas que tendrían estas obras en las aulas, y no solamente en las mexicanas, sino también en las españolas. Y espero que pueda continuar mi línea de investigación por aquí. Y por último lugar, me gustaría señalar la importancia y la necesidad casi de abordar el teatro infantil y juvenil desde una mirada seria y comprometida, tanto desde el campo de la creación como desde la investigación, como también desde la docencia, teniendo siempre presente la importancia de contribuir al conocimiento y también al desarrollo del pensamiento crítico de los más jóvenes. Y bueno, pues con esto termino, y si tienen